fin de semana y mañana también, con algunas caras nuevas aquí. Bueno, todo lo que la salud me pueda permitir, voy a hablar con ustedes uno de esos temas que yo les llamo de alto voltaje doctrinal, y ponga mucha atención porque quizás nunca vuelvan a escuchar de estos mensajes. Y quiero hablar un tema que se llama el fiador. ¿Le gusta esa palabra, fiador? De un nuevo pacto. Algunos quizás al almacenero, al verdulero, al carnicero le dijo me fía. Pero ese es un término bíblico que encierra una doctrina profunda que habla acerca de el fiador de un nuevo pacto. Así que vamos a buscar ahí, por favor, en la carta a los Hebreos en el capítulo 7. Casi todo el mensaje vamos a estar aquí en esta carta y quizás vamos a leer muchos textos y posiblemente deje algo para mañana también. Vamos a ver cómo nos guía el Señor. Entonces, en la carta a los Hebreos, el capítulo 7, y vamos a poner la mirada ahí en el versículo 22, de ahí va a salir el título de nuestro mensaje. Hebreos, el capítulo 7, versículo 22. Dice la palabra, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Otra vez, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y en este último versículo menciono, y al final del mensaje vamos a hablar de esa expresión que Jesús también puede salvar perpetuamente. Esto está hablando acerca de los sacerdotes del Antiguo Testamento. El tiempo de su ministerio era un tiempo limitado. El sacerdocio del Antiguo Testamento en la Escritura muchas veces dicen según el orden de Aarón. El sacerdocio que habla aquí en la carta a los Hebreos es un sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Y el sacerdote eterno aquí es el Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que Él es el fiador de un nuevo pacto, o como dice ahí el verso 22, fiador de un mejor pacto. Porque en el capítulo 8, observe aquí también en Hebreos, y el versículo 6 es la misma página, dice así, Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahora, ¿qué es un fiador? Es lo que necesitamos comprender. El fiador, hermanos, es una persona que se compromete a cumplir con una obligación o con el pago por otra persona. Ese es un fiador. Es una persona que se compromete a cumplir con una obligación o un pago que le corresponde a otra persona. Nosotros usamos también la palabra garantía para eso. Fiador es un término antiguo, pero se refiere a eso, a una garantía que responde por nosotros. Y ahora, hablando de la salvación eterna, nuestra garantía y quien responde por nosotros es Cristo. Él es el fiador, Él es nuestra garantía de que somos salvos eternamente. Y esto es lo que habla aquí el escritor a los Hebreos. Ahora, nosotros aquí en este edificio hacemos un contrato y tenemos una persona que nos ayuda y nos sale de garantía.
como se dice en la calle, pone su gancho, y nos sale de garantía. Pero la garantía de nuestra salvación no es una firma, la garantía de nuestra salvación es la sangre de Cristo. Ese es el fiador, es lo que Él puso en garantía de nuestra salvación, fue su sangre preciosa. Esa es la garantía. Por eso el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, versos 18 y 19, dice que Él nos rescató de vuestra vana manera de vivir y nos compró, hermanos, no con oro ni plata, que son cosas corruptibles, sino con su sangre preciosa, como la de un cordero, dice, sin mancha y sin contaminación. Entonces la sangre de Cristo, hermano, es la garantía. Él es el fiador de este nuevo pacto. Recordando nosotros lo que Juan escribió en Apocalipsis 1:5, él dice así, dice, y Jesucristo, el testigo fiel, y luego agrega, quien nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Ahí está el fiador, otra vez, nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. En otras palabras, Él vino a resolver nuestro gran problema, nuestro gran drama, que es el pecado. Él es el fiador. Y ahora dice la Escritura que Él es el fiador de un nuevo pacto. Eso indica que hay un pacto viejo, que hay un pacto antiguo. El pacto que se refiere a la Escritura es el que el Señor hizo con Moisés en el monte Sinaí, en el monte Horeb, cuando le dio los 10 mandamientos en tabla y después en piedra. Ese fue un pacto, el pacto antiguo. Y ese pacto consistía, hermanos, en lo que Dios le dijo: si ustedes guardan estos mandamientos, decía Dios, yo voy a darle tal bendición y tal otra cosa. El pueblo tenía que hacer ciertas cosas para recibir el favor de Dios. Ese era lo que estaba en el pacto. Pero este nuevo pacto, hermano, no se trata de lo que nosotros hacemos, sino que se trata de lo que Cristo hizo en la cruz. La salvación eterna nuestra, el perdón de nuestros pecados, no depende de lo que nosotros hacemos, depende enteramente de la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Él es el fiador del nuevo pacto. El antiguo pacto fue hecho en tabla, fue hecho en piedras, el nuevo pacto fue hecho en sangre, en la sangre preciosa de Cristo. Y eso es lo que hay que subrayar, preciosa. Es una sangre preciosa que tiene virtud, la virtud de limpiar, la virtud de lavar, la virtud de perdonar, la virtud de salvar. Eso son las características de esa sangre que es preciosa, la de Cristo, el fiador del nuevo pacto, la garantía de este pacto. En otras palabras, hermano, entienda bien, es la garantía de que nosotros tenemos salvación eterna. Él es la garantía. Ahora, mire mi hermano, como les dije, esto depende enteramente del Señor Jesucristo. Ahora quiero que me dé atención, no quiero que salga aquí de Hebreos, porque después quizás no lo va a encontrar. Y si alguien quiere acompañarme, pero no pierda aquí, quiero darle una pequeña parte del antiguo pacto, leyendo el libro de Levítico, capítulo 1. Levítico, el capítulo 1. Versículo 2, Levítico, el capítulo 1 y el versículo 2. Ahí nos encontraremos con una idea cómo funcionaban las cosas en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Hermanos, los sacrificios que se hacían de animales, esas ceremonias, hermanos, de algún modo limpiaban de una manera externa el pecado. Esos sacrificios se tenían que repetir de tiempo en tiempo y había uno de esos sacrificios que se hacía una vez al año. Y aún el mismo sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por su pecado. Y había un hecho curioso: cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer un animal en sacrificio, porque la sangre era lo que cubría el pecado,
El sacerdote era atado por una soga en sus tobillos y él tenía campanitas. Y mientras las campanitas sonaban, era la evidencia que el sacerdote estaba vivo. Pero a veces ese sonido no se sentía porque el mismo sacerdote podía estar en pecado y quedaba muerto en el lugar santo o el lugar santísimo. Ahora, observe lo que era el sacrificio. Levítico capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si tu ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Esta era una de las ceremonias. Se ofrecía un animal en sacrificio, porque se necesitaba de esa sangre del animal para cubrir el pecado de una familia, de una persona o del pueblo, según fuera la ceremonia. Ahora, podía ser una vaca o podía ser oveja, y entonces el animal era traído, y dice que el sacerdote ponía la mano sobre el animal, y luego en el verso 5 dice que él lo tenía que degollar, es decir, que el animal se tenía que desangrar. Luego el sacerdote tenía que rociar esa sangre. Y eso era lo que lograba que el pecado del pueblo fuera cubierto. Cubierto. Ahora el sacerdote era el que hacía esa tarea. Pero ahora lo que estamos leyendo en hebreo, que el Señor Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y ahora Él no puso un animal como le traían al sacerdote en el Antiguo Testamento. Él puso su cuerpo para Él mismo ofrecerse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de estos animales, esto es muy importante que entiendan, hermano, porque esta es la doctrina de la salvación. En el Antiguo Testamento, la sangre de estos animales cubría el pecado, pero la sangre que Cristo ofreció en el altar de la cruz del Calvario como Cordero de Dios, hermano, esa sangre quita el pecado. En el Antiguo Testamento la sangre del animal cubría el pecado. La sangre de Cristo como Cordero de Dios quita el pecado y lo quita para siempre. El sacrificio que tenían que hacer los sacerdotes de acuerdo a las ceremonias, por ejemplo, una se tenía que hacer todos los años. Pero cuando Cristo fue a la cruz e hizo su sacrificio como Cordero de Dios, lo hizo una vez y para siempre. Y ahora necesitamos volver a la carta a los Hebreos, al capítulo 10. Observe un momento allí, en Hebreos el capítulo 10. Y mientras va en esa búsqueda, hermano, quiero que note que lo que leímos en Levítico, quien moría, la víctima, era el animal, que era el animal inocente, porque él no había pecado. Él moría para cubrir el pecado. Y en la cruz del Calvario, Cristo no tenía pecado. Él era el Cordero inocente y tuvo que morir para quitar nuestro pecado. Todo lo que pasa en el Antiguo Testamento, el mismo escritor a los Hebreos habla que eso es sombra de lo que iba a venir. Muchos de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento era una proyección a lo que iba a suceder en la cruz del Calvario, cuando Cristo se iba a ofrecer como el Cordero de Dios. Ahora, cada año el sacerdote hacía ese sacrificio. Depende de las ceremonias.
Pero dice aquí el escritor a los Hebreos, capítulo 10 y versículo 10. Hebreos capítulo 10 y versículo 10 dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Otra vez quiero que note eso. La ofrenda en el Antiguo Testamento que leímos era vacuno u oveja. Pero ahora aquí en este nuevo pacto, el fiador del nuevo pacto no está utilizando un animal, sino que él está ofrendando su cuerpo, dice. Él está ofrendando su cuerpo. Otra vez leemos versículo 10. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. No hay una vaca, no hay una oveja, el cuerpo de Cristo, como el Cordero de Dios. Y ahora verso 14, Hebreos 10, verso 14, dice la palabra, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No tenía que ir cada año a morir a la cruz. Una sola vez murió para siempre y los hizo perfectos, dice el texto, a los santificados. Estas dos palabras necesitamos revisar. La palabra perfecto quiere decir completo. Nos hizo completo. La salvación que Él consiguió para nosotros es completa. No es como predican algunos, si usted quiere ir al cielo tiene que dar diezmo u ofrenda o tiene que hacer ayunos. Hasta hay algunos que hablan de autocastigo, se lastiman, se autoflagelan. No, el sacrificio que hizo Cristo no necesita ningún esfuerzo extra. Lo que Él hizo en la cruz fue conseguir una salvación para siempre. Lo hizo una vez y los hizo perfectos o completos a los santificados. Los santificados son todos los que Él apartó para Él. Ahora ponga atención a esto. La palabra iglesia, la palabra eclesía es el término. Significa los llamados afuera. Es esta palabra aquí también, la idea de santificados. Santificados significa separados para Dios, apartados para Dios. La palabra iglesia o eclesía significa los llamados afuera. Cuando Cristo nos salvó, nos sacó afuera del mundo y nos hizo ciudadanos del cielo. Es lo que dice Filipenses 3, verso 20. Dice, porque nuestra ciudadanía es celestial, de donde también esperamos al Salvador. Esos son los logros de la cruz, los logros del Cordero de Dios y lo que Él consiguió como fiador de este nuevo pacto de la salvación eterna por su sangre. Y ahora cuando uno dice, ¿por qué los predicadores modernos nunca hablan de sangre en sus prédicas? Esta es una doctrina de alto voltaje, la sangre preciosa de Cristo. Y ahora, mis hermanos, no quiero alejarlos de ahí, porque como este es un tema de contenido doctrinal, hay que darlo con muchos textos, pero no lo quiero pasear por la Biblia. Pero quiero que recordemos juntos, de 1 Timoteo 2:5, que dice que hay un solo Dios. No mire su Biblia de memoria, a ver, ¿cómo decía? Hay un solo Dios. ¿Y qué más? Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No, lo tiene que mirar al texto, hermano, porque no lo saben. Y no están sabiendo una doctrina clave. No pueden ignorar esta doctrina, hermano. Mire, por favor, 1 Timoteo 2, versos 5 y 6. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque si ustedes no dominan esta doctrina, va a venir cualquier falso profeta y les va a sacudir y les va a llevar y ustedes van a descansar en el profeta y no en la sangre preciosa de Cristo para ser salvos. Él es el fiador del nuevo pacto, Él es la garantía de nuestra salvación. Observe, 1 Timoteo 2, verso 5, este texto hay que aprenderlo de memoria, hermano. Dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, hermanos, un solo Dios,
Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay unas doctrinas que circulan por ahí desde hace algunos años que hablan de la pluralidad teológica y ellos hablan de que hay muchos caminos para llegar al cielo. Algunos piensan que van por medio de una virgen, otros confían en ciertos santos, pero la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y esto es Jesucristo hombre. Es lo que dice Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente es en Cristo. Jesús mismo lo dijo en Juan 14:6, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay diferentes caminos para llegar al cielo, hay un solo camino, es Jesucristo, Él es el fiador del nuevo pacto. Él es el único fiador, Él es la garantía de la salvación. Y el que no tiene a Cristo, no tiene salvación. Él es el fiador del nuevo pacto. Ahora quiero que note el versículo 6 de acá. Segunda de Timoteo 2:6. Dice, primera Timoteo, disculpe. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esa palabra rescate es la palabra redención. Él fue a la cruz y se dio allí en esa cruz, se ofreció como el Salvador del mundo. Dice, se ofreció por todos. Y esto es muy importante enfatizar, porque hay un grupo que ha resurgido en los últimos 15 años con mucha fuerza. Y ellos hablan de gente predestinada, de gente elegida para ser salvos. Y dice que Cristo cuando fue a la cruz fue solamente a morir por los elegidos. O se expresan diciendo, Él murió solamente por los predestinados. Pero la Biblia dice que Él murió por todos. La Biblia dice que Él murió por todos. No es el único texto, hay una infinidad de textos que habla eso. Ahora miren mis hermanos, volvemos a la carta a los Hebreos, por favor. Volvemos a la carta a los Hebreos en el capítulo 9. Y en el versículo 12, Hebreos el capítulo 9 y el versículo 12, mire cómo dice la palabra de Dios. Hebreos 9, verso 12. Les voy a leer el versículo 11 también, así eso está conectado con lo que venimos mencionando del Antiguo Testamento. Hebreos 9, verso 11, ahí comienzo la lectura. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, lo que leímos en Levítico, ¿no? Sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterna salvación, eterno rescate. Póngale el término que quiera. Ahora, esto aquí, hermanos, una vez, hace algunos años, yo expliqué este texto y dije, aquí está una de las doctrinas más hermosas que no la conoce casi ningún predicador. Esta doctrina, desde la historia, le llamamos la doctrina de la satisfacción. Quiero que ponga una especial atención porque quizás en el resto de su vida no va a escuchar esto. La doctrina de la satisfacción. El texto aquí que leímos en el verso 12 dice que Cristo se presentó con su sangre en el lugar santísimo. Ahora pensamos juntos. Murió en la cruz. Pasaron 3 días. La sepultura fue abierta. Cristo resucitó. Vino María Magdalena. Y cuando descubre que el Señor había resucitado y lo identifica que era Él resucitado, ¿alguien recuerda qué palabras le dijo Jesús? No me toques,
Porque aún, hermano, hay que leer la Biblia, hermano, ¿eh? Ustedes califican para que los agarre el líder de una secta y se los lleve por ahí, ¿eh? Hay que leer Biblia, hermano. Él le dijo al Señor, no me toques porque aún no he ido al Padre. ¿Y cuándo fue al Padre? Porque después Hechos capítulo 1 dice que él vivió 40 días después de haber resucitado con los apóstoles. Él le estaba diciendo a María Magdalena, no me toques, porque todavía no presenté mi sangre en el lugar santísimo. Así que él fue al cielo en ese momento y se presenta en el lugar santísimo delante de su Padre. Y ahí él pone su sangre que derramó en la cruz. Esto es lo que he hecho para ser el fiador del nuevo pacto. Y esto se llama la doctrina de la satisfacción, porque Dios el Padre vio esa sangre preciosa y le satisfizo el sacrificio. Al Padre le agradó el sacrificio de su Hijo. Y entonces, ya vamos a leer en un ratito más, Él se transforma en el autor de eterna salvación para nosotros. Esas son expresiones hermosísimas, hermanos. Hay un fiador de un nuevo pacto, un fiador de un nuevo pacto. Y ahora vamos a ver, hermanos, que este fiador se vuelve en el autor de eterna salvación para nosotros. Observe aquí en Hebreos, pero ahora en el capítulo 2. Hebreos el capítulo 2, hermano, versículo 9. Hebreos el capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, escuche esta expresión, hermano, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. No fue por los escogidos, no fue por los elegidos. Él fue a la cruz y gustó la muerte por todos, dice la Biblia. Y ahora acá viene nuestro punto. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Él es el autor de la salvación. Exactamente las mismas palabras, la misma idea está registrada en Hebreos 12:2 cuando dice, puesto los ojos en Jesús, y después, ¿qué más dice? El autor y consumador de nuestra fe, o de nuestra salvación. Esa palabra que es el autor, Él es el origen, Él es el que marca camino, Él es el que abre el paso hacia la salvación. Él murió, Él resucitó, Él fue al cielo, se sentó a la diestra de Dios para mostrarnos que va a ser verdad lo que Él dijo, donde yo estoy, vosotros también estaréis. Él abrió el camino, Él inició el camino, Él es el autor, Él es el consumador, Él inició la salvación y Él completará la obra de salvación cuando estemos una eternidad con Él. Autor de eterna salvación. Qué maravilla eso, hermano. Estas cosas no se predican. Estos son los tesoros de la palabra de Dios, que deben animarnos y fortalecernos, porque la obra de Dios es perfecta, la obra de Dios es completa. Tenemos el fiador del nuevo pacto. Ahora dice la Biblia que tenemos el autor de eterna salvación. Eso quiere decir que Él es el autor y consumador, principio y fin, alfa y omega. En Él empieza la obra de salvación y en Él termina. Y yo no tengo que hacer algo, no tengo que ir todos los domingos a la iglesia. No tengo que ofrendar todo. No, Él, la salvación depende de Él, no de lo que yo hago. No de lo que yo hago, Él es el autor de la salvación.
Él es el consumador de la salvación. Él es nuestro fiador, nuestra garantía. ¿Y cuál era la garantía? Su sangre preciosa. Él puso su sangre, no un terreno, no una casa, no un auto de garantía. Puso su sangre preciosa y en ella descansa nuestra salvación eterna. Ahí está nuestra fe. La tercera cosa, y hasta aquí me da la nafta esta noche, pero la tercera cosa, Él es el fiador del nuevo pacto. Él es el autor de nuestra salvación. Y lo último que quiero decirles es que Jesús puede salvar perpetuamente. Eso lo leímos, pero lo volvemos a leer. Aquí en el capítulo 7 y versículo 25. Capítulo 7, verso 25. Dice la palabra de Dios, Hebreos 7, verso 25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Ese es el alcance de la salvación. Hasta eso llega el poder de la sangre preciosa para salvar perpetuamente. Cuando encuentro gente que me plantea temas como que la salvación se pierde, hay dos cosas que vienen a mí. La primera es que no están confiando en la obra de Cristo. Y la segunda es que no están confiando en el poder de la sangre de Cristo. Porque la salvación que Dios da en la Biblia es eterna. Y si usted no tiene una salvación eterna, usted no tiene la salvación de Dios. Conectado a este pasaje que leí ahora último, está Juan 3:16. El que dice, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, puede salvar perpetuamente. Esta es la definición de la palabra perpetuo. Algo que permanece, que dura para siempre. Y si usted me viene y me dice, yo perdí mi salvación, entonces usted no tuvo la salvación que da Cristo, porque Él salva perpetuamente. No tiene dos clases de salvación, es una sola. Él salva perpetuamente. Y la gente, lo primero que dice, entonces quiere decir que ahora que usted es salvo, entonces puede pecar. Total, ya es salvo. Bueno, a eso tengo que decirle dos cosas. La primera de ellas es que cuidado, porque Dios es fuego consumidor. Aquí en la carta de Hebreos está escrito eso. Y la segunda cosa que está escrita en esta carta a los Hebreos dice, horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Amén. Así que si usted fue salvo y dice, listo, ya me aseguré el cielo, ahora voy a vivir la vida loca, tenga cuidado, porque dice la Biblia, Dios es fuego consumidor, y dice la Biblia que es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Ahí observe un poquito, este va a ser un extra, esto no era del mensaje, pero aquí en el capítulo 10, verso 31. Otra vez, eso no era del mensaje. Pero como si no ustedes creen todo lo que uno les dice, yo quiero que ustedes le crean a Dios. Porque si no están en peligro, hermano. Si un predicador viene y les habla y usted le dice todo, sí, pero si no sabe dónde está o si no sabe lo que está diciendo es verdaderamente de la palabra de Dios, usted está poniendo su alma en peligro. Puede ser víctima de un lobo rapaz. Observe aquí Hebreos 10, verso 31. ¿Ya lo tiene frente a sus ojos? Dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Usted estaba escuchando la primera parte del mensaje y dice, acá ya soy salvo, estoy seguro, me voy a pecar por ahí. Carnaval, todo, ¿dónde esta noche? Vestido, traje. Tenga cuidado, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Capítulo 12, último versículo de Hebreos, capítulo 12, último versículo. Verso 29, Hebreos 12, verso 29. Dice la palabra de Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces aquí tiene un predicador que le habla con la Biblia, que le enseña con la Biblia, y usted tiene que respetar la Biblia, tener reverencia y obedecer la Biblia. Y de paso le agrego, tiene que conocer su Biblia. Tiene que conocer su Biblia.
Entonces no es que soy salvo y ahora salgo de libertinaje. La Biblia me advierte las consecuencias que puedo tener. Así que mis hermanos, dice que Él puede salvar perpetuamente. ¿Saben lo que contiene esa expresión salvar perpetuamente? Significa que la obra que Él hizo en la cruz, hermano, rompió todas las ataduras. Las que teníamos hacia el diablo, las ataduras que teníamos hacia el mundo, las ataduras que nos tenían ligado a las tinieblas. Cuando Cristo murió en la cruz y hemos creído en Él, Él rompió todas esas ataduras. Él, hermano, rompió las duras y pesadas cadenas que nos ataban al pecado. Por eso dice el Evangelio de Juan 8 y el verso 36. Dice que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Eso es, hermano, salva perpetuamente, nos hizo libre. Ya no somos, hermano, prisioneros de las garras del diablo. Ya no estamos atrapados en el mundo. Ya no somos prisioneros de las tinieblas. Cristo nos hizo libre, hermano. Si el Hijo de Dios te libertare, seréis verdaderamente libres. Él trae perpetua salvación. Puede salvar perpetuamente. ¿Y sabe qué es eso, hermano? Porque estamos hablando de ataduras y estamos hablando de cadenas y estamos hablando que el Hijo de Dios nos libertó. Eso significa que Él, hermanos, terminó con nuestra esclavitud y nos hizo libre. Y esto es lo que quiero que usted agarre ahora y que lleve a su casa esto. Que Cristo nos salvó y nos hizo libre. ¿Por qué volvemos a ser esclavos de nuestros antiguos pecados? Volvemos a ser esclavos, a someternos al poder de los antiguos vicios, de las cosas locas que hacíamos. Cuando Él nos salvó, Él rompió las cadenas, hermano. Y Él preparó mansiones celestiales. Deberíamos estar nosotros teniendo pensamientos sobre esas mansiones que Él dijo, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Yo voy a preparar lugar para vosotros. Deberíamos pensar en eso, no en el pecado. Mansiones que Él nos preparó. Y ahora vamos de nuevo. Cristo es el fiador del nuevo pacto. Un pacto de sangre, de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Fue sometido a duras aflicciones. Isaías lo expresó en estas palabras, que Él fue un varón de dolores experimentado en quebrantos. Isaías lo presentó con estas palabras, que Él fue despreciado, humillado y desechado entre los hombres. Él padeció todo eso cuando Él fue para ofrecerse como el fiador del nuevo pacto. La humillación, las burlas, el dolor, la muerte dolorosa y humillante de cruz. El Señor es el autor de nuestra salvación o de eterna salvación. Es el autor. Él fue el protagonista en la cruz y Él fue el autor, consiguió en ese lugar nuestra eterna salvación. Fue el fiador del nuevo pacto, fue el autor de la eterna salvación. Y lo último que leímos, que Él puede salvarnos perpetuamente. Y entonces, a los que están a la distancia y aún no han conocido a Jesucristo como el Salvador, mire las cosas grandiosas que ha hecho Cristo por usted. El pecador tiene que considerar su condición. Está yendo en un camino de perdición a llamas eternas en el infierno. Pero acá tiene el fiador del nuevo pacto, el que fue a la cruz por sus pecados, el que es el autor de la salvación y de una salvación que puede ser perpetua. El pecador tiene que aprovechar esta oportunidad y venir a Cristo y que su sangre preciosa le lave, su sangre preciosa le perdone, su sangre preciosa le salve eternamente, como hemos leído en esta noche. Ese es el mensaje para el pecador no arrepentido. Pero nosotros en esta noche, que ya somos de la familia de Dios, nosotros que ya hemos gustado de estos beneficios de la salvación eterna,
nosotros que sabemos de lo que es el disfrute de la bendición celestial, frente a esto, ¿cómo estamos respondiendo? El volver a recordar, y para muchos de ustedes aprender que Jesús es el fiador del nuevo pacto, que Él es el autor de nuestra salvación, que Él puede salvarnos perpetuamente. Y frente a esas tres verdades, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero que este mensaje de esta noche, usted lo pueda volver a oír y meditar, porque este mensaje es uno de los que tiene que empezar a movilizar nuestra iglesia. Amén. El recordar que Él es el fiador del nuevo pacto, que Él es el autor de la salvación, que Él salva nuestras almas perpetuamente. Eso tiene que movilizarnos, hermano. Eso tiene que ser suficiente para despertarnos. Eso tiene que ser suficiente para despegarnos de actividades pecaminosas, de hábitos insanos que hemos tolerado en nuestra vida. Y comenzar a tomar la cruz verdaderamente y caminar con Él. Y empezar a vivir un cristianismo de verdad. No, hermano, ser un religioso que asiste a un culto donde se habla acerca de Dios. No, ser un militante en la fe, un firme militante en la fe. Un hombre, una mujer comprometido con el mensaje, comprometido con la causa del evangelio, comprometido con la pasión de alcanzar a los perdidos, a los que nos tienen a Cristo. Amén. Hermano, este mensaje tiene que empezar a obrar en nuestras vidas. Y estamos empezando ya el tercer mes del nuevo año. Amén. El tiempo pasa rápidamente. Y hoy es un gran día para ponernos bien con Dios. Para ponernos bien con el Señor. Y quizás para decir, al fin entiendo todo lo que Cristo hizo por mí. Quizás no lo valoraba, pero hoy no puedo escaparme de esto porque esta es la verdad. Él es el fiador del nuevo pacto. Él es el autor de la salvación eterna. Él es el que nos dio una salvación perpetua. No puedo responder con silencio. Tengo que hablar con Dios. Tengo que arreglar algunas cosas con Dios. Y tengo que tomar un compromiso verdadero con Dios. Esta es una palabra viva y eficaz. Amén. Y todos sabemos que es cortante como espada de dos filos. Y quizás todos estamos sospechando en esta noche que esta palabra entró en cada vida de los que estamos aquí. Que algo está haciendo adentro nuestro. Que algo está dejando en evidencia para nosotros. Que este mensaje de esta noche y el ver al fiador, hermano, del nuevo pacto, el autor de la salvación, el de la salvación que es perpetua, tiene que despertar una decisión en mi vida. No puedo seguir en la tibieza. No puedo seguir atrapado en la indiferencia. Necesito dar una respuesta para Dios al estilo del profeta Isaías que le dijo al Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor, ya está, me rindo, ya basta del mundo, ya basta del pecado, ya basta de la vida en la carne. Aquí estoy, Señor, porque no puedo cerrar a mi alma y mi corazón a esta verdad impactante que tengo en Cristo Jesús, el fiador del nuevo pacto, el autor de la salvación, el de la salvación que es perpetua. No puedo quedarme en un asiento calentándolo, dándole calor. Necesito que mi corazón actúe y que le diga a Dios, aquí estoy, ya no me escapo más. Ya no intentaré huir más. Aquí estoy para vivir un cristianismo de verdad. Aquí estoy para vivir alimentado, fortalecido, guiado por esta palabra que es eterna. Amén. Hoy Cristo nos llama, hermano, y cada uno desde su lugar una respuesta al cielo debe dar. ¿Seguirá nuestra vida igual? ¿O este mensaje será el iniciador de una nueva comunión más profunda, más impactante con nuestro Dios? Vamos a orar al Señor, todos cerrando nuestros ojos. Vamos a hablar con Dios en esta hora. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y por estas perlas preciosas que están aquí y que
no siempre salen a relucir en un púlpito. Estas verdades maravillosas que nos ilustran de la obra y del alcance de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Un Cristo maravilloso que murió en la cruz. Como dijo Pablo a los romanos, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él sabía bien quiénes éramos. No éramos las joyas más importantes de la humanidad. No éramos las personas más destacadas, influyentes de este mundo. Nos reconocemos como personas comunes, como pecadores, como indignos, pero aún así, Él nos amó y vino a la cruz y mostró su amor por cada uno de nosotros para darnos una eterna salvación. Delante de ti, oh Dios, venimos para darte gracias por tu Hijo amado Jesucristo y por esa obra tan grandiosa, perfecta, completa, a favor del pecador. Y nos gozamos, Padre, al recordar desde la cruz aquellas palabras: consumado es, la deuda ya fue pagada, la sangre preciosa derramada fue el precio de nuestra salvación. Y ahora, Padre, que en tu misericordia nos has recogido para tu familia eterna, pedimos que tengas misericordia y que puedas darnos, Señor, una nueva oportunidad para poder servirte, Señor, para escapar de la tibieza y tener un corazón ardiente, apasionado, animado por la obra de Cristo y por esta palabra eterna que es la Biblia. Bendice cada vida, Padre. Estoy seguro que esta noche será una noche de decisiones, pero también será una noche de luchas, porque el enemigo nos querrá retener con un corazón frío. Pero esta noche puede haber poder de lo alto, mano poderosa obrando en cada uno de nosotros, Señor, guiándonos a una decisión sin emociones, pero una decisión que sea verdadera y duradera, de que queremos seguirte y que queremos servirte y que queremos aprovechar el llamado para esta oportunidad de volver a tomar la cruz y seguirte. Bendice tu palabra, Padre, bendice cada vida aquí en este lugar y aquellos que nos escuchan de lejos, que tu palabra viva, obre en ellos y acarree bendición a esas almas. Ayúdanos en la decisión, Padre, en esta noche. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén, amén. Que Dios, hermano, bendiga su palabra, Dios bendiga su vida. Hermano Ramiro va a venir ahora para guiarnos en un cántico.